de que si usted es gustoso de la palabra de Dios, un momento, un instante, yo con mucho gusto se la comparto. Dice allá en Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, a los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan sin lavarse las manos, esto es, con las manos inmundas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los carros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron a Jesús cómo se iban a quedar callados. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos y comen con las manos sucias e inmundas? Aquí voy a hacer un alto para dar una breve explicación, amados oyentes. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los judíos que habían recibido la ley de Moisés habían ya adulterado la ley de Moisés con muchas tradiciones de los ancianos. Los ancianos tenían más poder en su palabra que la palabra de Dios dada por medio de Moisés y los profetas. Así de que los judíos, muchos de ellos, seguían a estos maestros religiosos, obedeciendo más la tradición de los ancianos que los mandamientos de Dios. ¿Les suena parecido eso en estos días? Que muchas veces le hacemos más caso al hombre que a lo que dice Dios. Le hacemos más caso a un dirigente, a una organización religiosa que lo que dice Dios. Le hacemos más caso a los falsos profetas, a los falsos maestros que vienen vestidos de ovejas para dañar el rebaño que a Dios. Le hacemos más caso a aquellos ministros del diablo que se disfrazan como ministros de luz que a Dios. En ese plan está la situación aquí con nuestro Señor Jesucristo y con los fariseos. Habían sido invitados a comer en casa de un fariseo. Lo primerito que se fijan los fariseos es que los discípulos no se lavaron las manos. Eso es bueno lavarse las manos. La higiene es buena, pero no es mandamiento de Dios, amados. No es pecado no lavarse las manos. El problema de la tradición de los ancianos establecía, mandaba que si alguien no se lavaba las manos para comer, estaba en pecado. Eso no es pecado. No es pecado, no era pecado. Pero ellos decían que era pecado comer con las manos inmundas. Y es que la costumbre de los fariseos y de los escribas, amados, es que ellos, si no se lavaban muchas veces las manos, no estaban a gusto. Y cuidado que fuera agua estancada, tenía que ser con agua corriendo. Tenían que lavarse las manos con agua corriente, porque la mentalidad de ellos es que si se lavaban en agua estancada, las inmundicias del agua estancada se les volvían a pegar en las manos. Cuando salían a las plazas, cuando salían a las calles, cuando andaban ahí con su orgullo y su soberbia, levantándose entre todos los hombres como los únicos privilegiados, si no se lavaban muchas veces las manos cuando regresaban, no estaban a gusto. Y eso hacían con los utensilios, los vasos, los platos, las vasijas, los sartenes, las ollas y todo lo que ellos usaban. Así de que se escandalizaron de que los discípulos de Jesús entraron muy campantes a comer a la casa de este fariseo sin lavarse las manos, y por eso le reprochan. Después de haber dado este trasfondo, amado oyente, le sigo leyendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7 de Marcos, ahora leyendo del versículo 6 en adelante.
Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que acabamos de hablar, amados, lo que acabamos de hablar, la práctica común en los días de Jesús era que los judíos recibían enseñanzas de hombres que no eran mandamientos de Dios. Y déjeme decirle que el problema de muchos de nosotros que no leemos las Sagradas Escrituras o que no buscamos un lugar donde se nos hable completamente de la palabra de Dios, es que fácilmente podemos caer en el engaño oyendo a un hombre, oyendo a una persona, creyendo que esa persona nos está diciendo la verdad. Tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que comprobar con las Escrituras que lo que se nos está diciendo es así. Muchos judíos en el tiempo de los fariseos, de los escribas, del tiempo de Jesús, el tiempo de los apóstoles, habían perdido esa tradición, esa costumbre, y ahora estaban muchos sometidos a las ordenanzas y mandamientos de los hombres, y Jesucristo les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta cuando dijo: de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me honran, ofreciéndome como tributo mandamientos de Dios, mandamientos de los hombres en vez de Dios. Ahí está el reclamo del Señor Jesucristo, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos y lo que usan para beber, y hacen muchas otras cosas semejantes a estas. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y mire, el Señor Jesucristo, su máxima sabiduría expresada en sus enseñanzas, les toca un punto que les llega en la médula de su ser, les pisa los callos bien fuerte y les dice: Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y tú le dices a tu padre y a tu madre: no tengo nada con qué ayudarte, porque lo que te iba a dar ya lo eché de ofrenda. Imagínense, lo que Dios mandaba lo torcían, y lo que los ancianos mandaban lo ensalzaban. Imagínense, la misma situación hoy. Si alguien me dice que mi pequeño que acaba de nacer tiene que ser bautizado inmediatamente porque si no se va a ir al infierno, tengo que ir a la palabra de Dios a ver si es cierto eso. Si alguien me dice que el bautismo no es para perdón de pecados, tengo que ir a la Biblia a ver si es cierto eso. Si alguien me dice que no necesito arrepentirme para venir a Cristo, tengo que ir a la Biblia porque se está hablando de Cristo, de Dios, se está involucrando al Señor. Si alguien me dice que tengo que diezmar para engrosar los bolsillos de los dirigentes, tengo que ir a la Biblia a ver si dice eso, que eso se ordenó a la iglesia. Hay muchas cosas que estamos siendo engañados, amados. En este tiempo se nos está engañando vilmente y nosotros vamos como corderos al matadero porque no vemos las Escrituras, porque no estudiamos conscientemente y concienzudamente las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es verdad, pero nosotros nos dejamos llevar más por la doctrina de la religión que por lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios también, amados, el versículo 11: ustedes dicen que basta que le diga a un hombre, al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Imagínense, el Señor a través de Moisés mandó: honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida sobre la tierra. Y el complemento de este mandamiento es: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino amonestadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ellos habían invalidado el mandamiento de honrar a los padres. Lo habían sustituido con una justificación hasta cierto punto pues tonta.
Si el Señor manda la ofrenda, pues es un mandamiento de Dios. Si el Señor manda honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento de Dios. ¿Cómo vamos a sustituir uno con otro? Los dos son mandamientos de Dios. Los dos se deben de hacer. Como si el Señor dice, congrégate cada primer día de la semana. No dejes de reunirte como muchos tienen por costumbre y no lo hacemos. Y vamos otro día, entonces estamos cambiando el mandamiento de Dios. Hay muchas cosas, amados, que nosotros necesitamos aprender. Yo les invito de todo corazón, si usted desea estudiar la palabra de Dios, si su corazón es movido a indagar más sobre lo que la palabra de Dios dice, estoy a sus órdenes. Hay otros hermanos también que están a sus órdenes para enseñarle lo que la palabra de Dios dice, y de esa manera, como dice el dicho mexicano, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Dice el versículo 13 del capítulo 7 que estamos leyendo: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que has transmitido, y muchas otras cosas haces semejantes a estas. Y luego viene a explicar lo que contamina al hombre. No es lo que entra por la boca, no es el alimento, no es lo sucio de las manos lo que contamina al hombre. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso le puede contaminar. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. En otro evangelio dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, las maldiciones, las maledicencias, la hipocresía, el odio, el rencor, el pensamiento criminal, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesucristo lo que está enseñando aquí, que uno debe de poner más atención en lo interno, en lo interno. No importa si usted no se lava las manos para comer, pero ¿cómo está delante de Dios? ¿Cómo está su espíritu? ¿Cómo está su hombre interior delante de Dios? ¿Cómo está el alma suya delante de Dios? Si el Señor viniera en este momento, ¿se lo llevaría? ¿Lo levantaría? Si el Señor en este momento decidiera acabar con este sistema de cosas y hacer el juicio final, ¿sería aprobado en el juicio o sería reprobado? Tenemos que fijarnos cómo está nuestro interior, cómo estamos, qué alimento estamos dándole a nuestra alma, a nuestro espíritu. Le estamos dando cine, televisión, revistas, le estamos dando fábulas, cuentos, chismes. ¿Qué es lo que de qué estamos alimentando nuestra alma? ¿O estamos estudiando la palabra de Dios concienzudamente, comprendiendo lo que de ella se despide? La palabra del Señor es bien clara, es bien sencilla. Nosotros batallamos con algunos textos porque son sumamente profundos, pero lo que enseña el Señor Jesucristo y como lo ilustra, no queda ni vuelta de hoja de lo que quiere decir. Es bien claro en su enseñanza. ¿Entendemos este ejemplo? No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. ¿Entendemos esto? Es muy difícil de comprender. Es sumamente sencillo, amados. Hasta un niño de primaria puede entender estas cosas. Sigue diciendo el Señor Jesucristo: cuando se alejó de la multitud, entró a la casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo: ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Y esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño,
la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen, y esto es lo que contamina al hombre, dice el Señor Jesucristo. Así de que, amados, más claro y el agua, más claro que esto no puede ser. Usted que está escuchando la palabra de Dios, haga conciencia, por favor, con esta situación que el Señor enfrentó ante estos fariseos que hacían un reclamo injusto, un reclamo inútil, un reclamo vano, que nos sirva y nos ayude para que nosotros busquemos la fuente de la verdad. Muchas personas están confundidas en el mundo, no saben a dónde ir y se justifican diciendo que hay tantas religiones. Cada quien dice algo diferente, pero todos dicen que son de Dios. Todos leen la palabra de Dios, todos hablan de Cristo y del Padre. Bueno, bástele a cada hombre y a cada mujer. Fíjese bien, esta es la clave. Aquí está la clave. Bástele a cada hombre y a cada mujer querer servir a Dios para que Dios empiece a ponerle los medios. Pero mientras usted quiere justificarse, el diablo le va a dar muchas puertas, muchas salidas, y va a tener más puertas y salidas que una tela sincrónica. Mientras usted quiere justificarse, el diablo está feliz, está contento, porque es un alma que no está buscando a Dios. Pero cuando la persona está buscando a Dios, Dios lo sabe, y Dios le pone los medios. Y le pongo un ejemplo claro. Felipe está en Samaria predicando el evangelio. Mujeres y hombres se convierten a granel. Son muchas personas las que se convierten en Samaria, según el capítulo 8 de Hechos. Ya cuando se convierten estas personas, viene Pedro y Juan de Jerusalén para imponer las manos sobre algunos de los samaritanos para que recibieran algunos de los dones sobrenaturales. Felipe está ahí contento, feliz de tanta persona que vino a Cristo. Sin embargo, el Espíritu le dice: hey, Felipe, come on. Y lo traslada para un camino de días de distancia, hermano, a donde iba un hombre solo. Un hombre solo iba por el camino. Felipe dejó a miles de personas que se habían convertido y viene a donde está un solo hombre. Y este hombre venía leyendo la Escritura. Y la Escritura que él venía leyendo no la entendía. Sin duda había orado a Dios porque venía de Jerusalén de adorar a Dios. Yo pienso que este hombre había orado a Dios para que le diera entendimiento. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le puso los medios de Samaria, días de camino, hasta el camino que va a Gaza. Le puso a Felipe, el evangelista, para que le predicara el evangelio. Cuando Felipe llega a él, le dice: ¿acaso entiendes lo que lees? Y este hombre le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y Felipe, a partir de la Escritura que este hombre, conocido como el eunuco etíope, no entendía, le predicó el evangelio de Cristo. Y yendo por el camino, vieron un lago, un río, y dijo el eunuco etíope: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo el eunuco etíope: creo que Cristo es el Hijo de Dios. Y Felipe y el eunuco bajaron ambos al agua. Felipe le bautizó y subieron ambos al agua, y el eunuco siguió gozoso su camino, mientras que Felipe fue trasladado a otra ciudad. ¿Cómo Dios puso el medio a este hombre que venía solo en el camino? Bueno, a lo mejor traía algunos trabajadores con él, porque era un hombre importante, era un funcionario del gobierno. Pero ¿cómo el Espíritu Santo trasladó a Felipe a donde iba esta persona y dejó a estos que se habían acabado de convertir? Estos ya estaban convertidos, amados. Y allí hace eficaz la palabra de nuestro Dios, que dice que una oveja es más importante, una oveja perdida, que 99 justos. Así de que, dejando a los justos aquí, Felipe fue trasladado a la oveja perdida, que no entendía lo que leía acerca de la palabra de Dios. Esto que le estoy platicando está en el libro de los Hechos, capítulo 8. Léalo, por favor, y si encuentra
alguna contradicción con lo que yo estoy hablando, por favor hágamelo saber. Aquí tratamos de estar cada semana con ustedes. Así de que, amados, lo que el Señor enseña es importante para una persona, para 20, para 100, para 200, para miles. No importa, si hay una sola persona que está oyendo el Evangelio debe de ser predicado ahí. En una ocasión me invitaron a predicar a un lugar donde estaba el lugar lleno de personas. Y antes de empezar a predicar me dijeron, por favor no predique de evangelismo, porque no hay ningún amigo, solamente todos somos cristianos. Entonces predíquenos un sermón de edificación para los hermanos. Pero afuera había una persona que estaba lavando ropa y estaba pegadita a la ventana que daba hacia el lugar de reunión. Prediqué el evangelio por esa persona. Siempre es bueno, amados, entender que Dios pone los medios. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la confusión termina cuando usted decide servir a Dios y ser obediente a Dios. En ese momento empieza usted a tomar una carrera para que la confusión no le haga presa. Si una persona está decidida a buscar la verdad y a encontrar a Dios, Dios le va a poner los medios. Y con esto termino, amados. Agradeciendo siempre la atención de ustedes. Estamos a sus órdenes en High School Road, antes de Tacos 46, en el edificio rojo. Church of Christ, Iglesia de Cristo. Ahí estamos en inglés y en español. Y estamos metiendo hasta francés porque está viniendo mucha gente de Haití. Así de que, amados, son todos cordialmente bienvenidos. Si usted desea un estudio bíblico, si desea que toquemos algún tema que le interesa acerca de las cosas de Dios, con toda confianza, acérquese a un servidor. A mí me dará mucho gusto. Es más, le aseguro que hasta brinco de gusto, porque ese es el pago del predicador, ese es el pago al evangelista, que haya una persona interesada en estudiar la palabra de Dios. No el dinero, no nada material, porque el Señor nos mandó a predicar el evangelio, y cuando vienen personas a escuchar el evangelio es un regalo para nosotros, es un premio. Y cuando una persona se convierte, hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el corazón del evangelista, y hay fiesta en la iglesia, y todos los hermanos están felices y contentos de que un alma vino a Cristo. Dios le bendiga. Antes de Tacos 46, edificio rojo de Dos Aguas, mañana a las 9:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 de la tarde. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Aquí va a estar unos minutos por si gustan preguntar o estudiar algo con toda confianza. Dios les bendiga.